El hombre entró por la puerta trasera como si fuera dueño del tiempo y las sombras. Era jueves por la noche, a menos de 72 horas de la pelea más esperada del año. La sala de preparación estaba vacía, salvo por Canelo, su entrenador y un discreto guardia de seguridad. El equipo oficial ya se había marchado. El desconocido, con traje gris claro, zapatos lustrados y un reloj que valía más que un coche de lujo, no se presentó. Simplemente dejó caer un maletín negro en la banca de madera y miró fijamente a Canelo, como si evaluara a un animal antes del sacrificio. $5 millones. Caerás en el quinto asalto, dijo con la naturalidad de quien pide café. El aire se volvió denso. No era broma. No era una exageración. Era real. Canelo no respondió. Sentía la sangre latirle con fuerza en la sien. El silencio era más fuerte que cualquier sirena. El hombre dio un paso al frente y abrió su maletín. Era dinero de verdad. Billetes nuevos, apilados, con el olor a humedad del banco que los había emitido. Que nadie lo sepa. Finges, caes, y sigues siendo el mismo héroe. Solo que más rico, continuó, esta vez con un tono casi paternal, como si ofreciera un regalo. La reacción de Canelo fue directa, le dio la espalda. Pero antes de que pudiera dar el segundo paso, escuchó algo que le estremeció la espalda. No es una sugerencia. Es una orden. El entrenador, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó intervenir. Váyase ya. Este es un lugar para atletas, no para cobardes. Pero el hombre simplemente sonrió, lo miró como si viera una rata ladrando y se fue sin decir una palabra más. El daño ya estaba hecho. Esto no era un soborno. Era una declaración de guerra. Esa misma noche, Canelo llamó a su abogado, al promotor deportivo y a un policía federal de confianza. En una habitación aislada, les contó cada detalle, al hombre, el maletín, la hora, el lugar. La reacción fue de pánico reprimido. Este tipo de acción no era nueva. La mafia ya había intentado manipular los resultados antes. Pero esta vez, habían elegido al objetivo equivocado. Y lo más peligroso de todo, no se callaría. A la mañana siguiente, todo cambió. Su teléfono sonaba cada 10 minutos. Mensajes extraños, llamadas silenciosas, amenazas veladas, imágenes enviadas desde su casa, su hija, su esposa. Es solo una pelea, héroe. Un pequeño tropiezo, decía un mensaje de audio anónimo. Se reforzó la seguridad. La Policía Federal intervino discretamente. Empezaron a instalar escuchas telefónicas en el gimnasio. Y lo que revelaron, en los días siguientes, fue más sucio de lo que nadie imaginaba. El oponente de Canelo, un atleta respetado hasta entonces, también había recibido la oferta, pero para no sorprenderse cuando Canelo cayera. Es más, parte de los organizadores del evento ya conocían el plan. Era un espectáculo. Un circo montado para fomentar las apuestas ilegales, generar millones y poner ganancias que nunca debieron haberse obtenido en los bolsillos de mafiosos. Canelo, rodeado de todo esto, tenía una opción. Podía guardar silencio. Podía protegerse. Podía inventar una lesión, huir, fingir que no había pasado nada. Pero no hizo nada de eso. Reunió a la prensa, convocó una conferencia de prensa sin previo aviso y, con la mirada fija en las cámaras, dijo, intentaron comprar mi derrota. Intentaron silenciar mi honor. No lo lograrán. Lucharé. Y ganaré. A partir de ese momento, lo que había sido un evento deportivo se convirtió en un campo de batalla. El estadio fue rastreado por perros rastreadores, drones sobrevolaban el lugar y policías encubiertos se mezclaban con el público como sombras entre los aplausos. El oponente, ahora también bajo sospecha, fue aislado y escoltado. Ninguno de los dos podía salir de sus habitaciones sin escolta oficial. La pelea ya no era contra un rival, era contra todo un sistema. Tras bastidores, el fiscal a cargo de la investigación reveló algo aún más aterrador. Las escuchas telefónicas indicaban que si Canelo ganaba, alguien encontraría la manera. No se trataba solo de soborno. Era una amenaza de ejecución. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Y él lo sabía. Pero lo que más le dolía a Canelo no era el riesgo. Era saber que, en el deporte que tanto amaba, había gente dispuesta a darlo todo, incluso el alma. Era ver el sudor del ring transformarse en sucios signos de dólar. Era saber que, si cedía, sería uno más. Y nunca fue uno más. La víspera de la pelea, su esposa le entregó una carta. Escrita a mano. Solo una frase, si pierdes la pelea, que sea pelea.
Pero nunca pierdas tu identidad. Él no respondió. Simplemente la abrazó. Con lágrimas en los ojos y el corazón en guerra, supo que no había vuelta atrás. O se enfrentaba a la mafia de frente, o viviría para siempre con el peso de haber caído. Y esa noche, cuando el árbitro anunció los nombres que entrarían al ring, quien subió no fue solo un luchador. Era un hombre rodeado de muerte, acosado por el miedo, pero con su integridad intacta. Un hombre que estaba a punto de arriesgarlo todo, para no vender nada. El celular vibró a las 3:11 de la mañana. Revisa el micrófono del ducto de aire. Canelo se levantó, abrió la rejilla metálica y encontró el dispositivo, del tamaño de una uña, con un LED azul casi invisible parpadeando. El jefe de policía ya esperaba afuera de la habitación, con el chaleco debajo de la chaqueta. «Están dentro del hotel», dijo en voz baja. El equipo técnico entró en silencio, catalogó el dispositivo, fotografió todo y lo selló en una bolsa numerada. 5 minutos después, otra alerta. El auto negro estaba nuevamente estacionado en la esquina, con las luces apagadas y el motor en marcha. El guardia de seguridad anotó la matrícula. El sistema mostró, clonado. Su respiración se volvió superficial, como antes de una ronda dura. Ya no había ninguna duda. Quien le había ofrecido el dinero, ahora quería el control a través del miedo. Y el miedo, allí, sería una pistola o esposas. En el gimnasio, el sonido de las cuerdas al golpear el suelo marcaba el ritmo de la guerra. El sparring entró con la guardia alta, pero su mente estaba en otra parte. «Tú también estás escuchando, ¿verdad?», susurró en el clinch. «Hablaban de ti en el pasillo». Canelo empujó, lanzó jabs al aire, calculó la distancia y guardó silencio. Llegó la combinación, jab, recto, gancho al cuerpo. Su compañero flexionó la rodilla, sintió el peso y el mensaje, concentración absoluta. El entrenador dio por finalizado el asalto, se quitó el protector bucal y declaró: «Si te quieren derribar en el 5.º asalto, haremos del 5.º nuestro infierno. Que entren». La policía, oculta tras las columnas, ya estaba probando frecuencias, cambiando antenas como quien arma un rompecabezas de sombras. 2 voces se oían claramente por el receptor: Plan A, derribo limpio. Plan B, lesión forzada. El jefe de policía anotó la hora. Y decidió: la rueda de prensa se convertiría en una denuncia formal. De camino a la comisaría, el tráfico se abrió como una linterna, pero un faro lo siguió a lo lejos. El conductor del equipo cambió 2 veces de carril, luego 3, cruzó un paso elevado y la luz permaneció, paciente, sin prisa. Al entrar al aparcamiento subterráneo, la escolta bloqueó la rampa. El coche no descendió. Permaneció allí, en la oscuridad, como un ojo impasible. Canelo respiró hondo, apretó el puño y sintió que le ardían los nudillos por el entrenamiento y la tensión. «No me van a quebrar por dentro», pensó, y entró. En la notaría, registró la propuesta, describió el dinero, los plazos, la amenaza. Firmó con mano firme. Al salir, encontró el pasillo lleno de periodistas. Un micrófono invadió el espacio. «¿Temes por tu vida?». Miró a la cámara como si le dieran un golpe directo en la mandíbula. «Temo por lo que el dinero intenta matar, el honor». Las horas siguientes se dedicaron a buscar voces. Las escuchas telefónicas captaron un fragmento de una llamada: «Si no cae él, caerá alguien a su lado». El silencio tras esa frase fue tan pesado como un cuerpo desplomándose. La investigación cruzó señales, rastreó antenas y llegó a un discreto restaurante a las afueras, con puertas de espejo y cortinas cerradas, a media tarde. Dentro, 2 conocidos empresarios de la ciudad brindaban con vino caro y hablaban en voz baja. El agente de audio, sentado 3 mesas más allá, tembló al oír la última palabra: «5». Era un reloj macabro. 5 rondas. 5 millones. 5 maneras de silenciar. El informe fue enviado a la fiscalía. La decisión llegó en breves cartas: protección total, rutas alternativas, control de acceso a vestuarios, búsqueda de proveedores y radiografías del equipaje. El ring se había convertido en un tribunal. En casa, el mundo se estrechaba. Su hija preguntó si la pelea sería más peligrosa que las otras. Su esposa respiraba por la ventana, mirando las luces de la ciudad como si buscara salidas en una pared. «Si crees que debemos parar, pararemos hoy», dijo con firmeza, pero con la voz ronca. Canelo le ahuecó la cara con ambas manos. «No puedo parar. Ahora no. No quieren la pelea. Quieren que nos rindamos». Ella asintió, como aceptando un dolor incurable, y dejó paso a la policía para que instalara sensores,
cámaras discretas, una ruta de escape. La casa se convirtió en un mapa. Cada puerta, un protocolo. Cada paso, un código. Aún así, a medianoche, él sobreapareció bajo la reja. Papel grueso, olor a cigarrillo, 5 palabras que cortaron el aire. Quinto o ataúd. Decídete hoy. El jefe de policía miró la nota con la frialdad de quien ha visto la muerte sentada a la mesa. Presionan porque perdieron el ritmo, explicó. Una denuncia pública cambia el juego. Ahora necesitan el teatro del pánico. Canelo escuchó en silencio. El entrenador, que siempre gritaba, optó por susurrar, el coraje cuesta. Pero la cobardía cuesta más. El fiscal solicitó otra conferencia de prensa, esta vez con pruebas de audio. La decisión era arriesgada. Si mostraban los fragmentos, los criminales podrían hundirse más. Si no lo hacían, la duda corroería al público como el óxido. Canelo decidió de nuevo. Muéstrenlo. Si la gente lo escucha, nadie podrá decir que fue inventado. El video fue editado, las voces distorsionadas para ocultar la técnica, y el reloj del infierno seguía corriendo, corriendo en su pecho. La mañana del pesaje, el teatro era visible. Hombres de traje y gafas de sol se acercaban a la valla como turistas distraídos. No lo eran. Uno de ellos aplaudió lentamente, mirando a Canelo. Tu valentía es hermosa, dijo, casi moviendo los labios. Pero la valentía no entierra a un hijo. El guardia de seguridad dio un paso al frente, intervino la policía y el hombre sonrió con desdén. Nos vemos mañana, campeón. El quinto asalto es poesía. La sala estalló en destellos, y el locutor intentó normalizar la situación, pesando números, anunciando alturas, envergaduras, porcentajes de grasa corporal. Sin éxito. El ambiente era como pólvora. El oponente, serio, extendió la mano y murmuró, en el ring, peleo. Afuera, protégete. El contacto fue real, humano, casi fraternal. 2 objetivos, 2 hombres, una trampa. Al anochecer, llegó el ataque. La camioneta del equipo salió del hotel, escoltada por 2 patrullas. En la esquina, una motocicleta cortó el paso al convoy y lanzó una lluvia de balas metálicas al asfalto. Las llantas traseras reventaron, la camioneta derrapó, la primera patrulla giró, la segunda cerró la intersección. El motociclista huyó como un humo. Nadie resultó herido. Pero el mensaje era claro, si el quinto no los detenía, lo intentarían primero. El jefe de policía se llevó la radio a la boca. Plan de contingencia se ha activado. Traslado ahora. En 10 minutos, Canelo estaba en una dirección que ni siquiera él reconocía. La habitación estaba limpia, las cortinas eran pesadas, la cama no tenía ninguna marca. Sobre la almohada había una libreta nueva con tapa roja. La abrió. La primera página contenía una pregunta escrita por su esposa esa mañana, antes del caos. ¿Quién eres mañana? Cerró los ojos y respondió con voz apagada, igual. Respiró hondo, estiró los hombros, sintió los codos pesados, las cápsulas de los dedos palpitando. Repitió mentalmente el plan de pelea, asalto a asalto. Presión con el pie, llave a la frente para cegar la línea, variaciones corporales para quitarle el aire, uppercuts al bajar la guardia, no negociar por desesperación, no aceptar un clinch contaminado, escuchar la esquina, no escuchar por miedo. Al otro lado de la puerta, las radios sonaban a todo volumen, pasos cruzados, celulares vibraban. El mundo intentaba entrar. Mantuvo la puerta cerrada. El entrenador regresó, colocando el casco protector sobre la mesa, incluso sin entrenamiento, como un ritual. Mañana, el quinto es nuestro. Si quieren ver un derribo, verán fracasar su plan. Canelo asintió. Y sintió, en lo profundo de su estómago, el peso del reloj. Pasó la medianoche, y con ella, una última grabación de las intervenciones telefónicas. Si el escenario no resuelve el problema, la salida sí. El jefe de policía tomó nota, trazó 3 rutas críticas y reforzó el perímetro de la arena. Allí, entre café frío y cansancio, se tomó la decisión final. Canelo entraría y saldría del ring bajo el protocolo de testigos amenazados. Sin glamour, sin fuegos artificiales, sin túnel oscuro. Luz total, miradas atentas, chalecos tras las cortinas. El espectáculo tendría otra banda sonora. El sonido de botas sobre el cemento. El fiscal llamó para confirmar. Eso es todo, dijo. Mañana pelearás protegido como si estuvieras testificando. Porque eso es lo que está pasando. Estás confiando en un sistema. Del otro lado, Canelo suspiró.
Entonces que sea una declaración con guantes. Apagó la luz, se acostó y no durmió. Contó los latidos, los segundos, los fantasmas. Al filo del amanecer, oyó girar la llave. Era la diligencia otra vez, con un sobre nuevo. Acaba de llegar. Dentro, una foto impresa y granulada, tomada desde lejos, la familia en la puerta de su casa, semanas antes. En el reverso, 3 palabras y un número. 5. Última oportunidad. Canelo sostuvo la imagen hasta que le dolió. Luego la dobló, la apretó contra su pecho y se levantó. Su oportunidad se acabó. Se acercó a la ventana, la entreabrió, dejó que el aire de la noche le rozara la piel y repitió la única frase que importaba: no voy a caer. Luego se volvió hacia la puerta, llamó al jefe de policía y pidió el micrófono más sensible. Mañana, cuando suene la campana, quiero oírlo todo. Porque se avecinaba el 5.º asalto. Y alguien, esa noche, ya había elegido quién caería. Los inspectores llegaron antes de que el sol tocara la lona. Identificaron a los segundos, cerraron puertas, sellaron mochilas y pidieron las manos. Las vendas eran visibles, la cinta métrica estaba medida y la firma del árbitro estaba al dorso como sello de responsabilidad. El oponente presentó las vendas, al igual que Canelo. Guantes nuevos, peso revisado, pulgar vendado, sin crema, sin sustancia. El árbitro repitió el protocolo de la sala: órdenes, faltas, el médico solo entra si se le llama, y si se produce una infracción, lo detiene todo. En la mesa, un par de guantes extra esperaba como seguro contra cualquier sospecha. El ambiente era el de un examen oral, nadie susurraba, nadie improvisaba. Allí, cada gesto se convertía en evidencia, y cada prueba era un muro entre el honor y la trampa. La comisión exigió botellas translúcidas y selladas. Nada de bebidas isotónicas de colores, ni mezcladores, ni miel escondida en la tapa. Las bebidas llegaron en cajas selladas, numeradas y verificadas. El inspector las abrió delante del inspector, las probó y las volvió a sellar. En la esquina, alguien intentó entregar una botella flexible de colores con la etiqueta de un gimnasio. Fue bloqueada de inmediato. La regla era simple: agua, clara y controlada. En un deporte donde una cuchara te altera el pulso, la pureza de la botella es tan importante como la pureza del trago. El equipo entendió el mensaje: cualquier desliz sería usado en su contra, dentro y fuera del ring. No habría lugar a dudas ni excusas. El estadio respiraba como un animal enorme. Puertas de emergencia vigiladas, credenciales de diferente color para cada zona, policías de paisano mezclándose con el público, operadores en plataformas altas observando el flujo como enjambres en cámara lenta. El plan de protección activó capas, un perímetro externo con pantalla, un pasillo despejado hacia los vestuarios, patrullas móviles en las entradas técnicas, observadores de VMS comunicándose directamente con los equipos en la cancha. Nada de heroísmo improvisado, todo aquí era metódico. Si algo se salía de lo normal, un láser, un empujón a la valla, un objeto lanzado, la respuesta sería un reflejo entrenado, no pánico. La pelea sería filmada por todos, pero monitoreada por pocos. Ojos fríos, corazones cálidos. La campana sonó y el miedo perdió su lugar. Primer asalto, estudio duro. Canelo lanzó el jab al centro de la frente, cortó el ángulo y tocó el cuerpo para corroer las piernas de su oponente. El árbitro mantuvo una distancia corta, una vista lateral, guantes limpios con cada caída, el médico discretamente alerta en el borde. Segundo asalto, aumentando la presión, un recto de derecha, un gancho al hígado, un paso fuera de alcance y una devolución con un uppercut corto. El oponente respondió con dureza en el clinch, una advertencia inmediata. Tercer asalto, la multitud rugió cuando un cruzado rozó la oreja y envió al oponente a las cuerdas. El árbitro observó, evaluó y no contó, no hubo derribo, no hubo drama. El médico se quedó en el borde durante 5 segundos, luz en sus ojos, una liberación nítida. La noche seguía bajo control, pero el reloj para el quinto parecía estar respirando en la nuca de todos. A 1 minuto del cuarto asalto, el Cutman sintió una sensación de ardor en el ojo del campeón y sospechó. Pidió al árbitro que inspeccionara los guantes del oponente. Un toque rápido, un paño, una revisión. Nada concluyente. El jefe, por teléfono, autorizó un plan de contingencia. Si la irritación regresaba, un cambio de guante inmediato. El cántico recordó la cicatriz más grande de la historia. En 1983, Billy Collins Jr. fue destrozado por un rival con las almohadillas alteradas y las vendas endurecidas por el yeso. Desde entonces, las inspecciones se han convertido en una liturgia,
y un guante sospechoso significa que se ha reemplazado. El oponente regresó al centro sonando fuerte, y Canelo respondió con una variación de alto-bajo para romper el ritmo. El público olió una explosión. La mafia esperaba un derribo, estaba dando una lección. El cronómetro del quinto asalto se iluminó como un faro. A falta de 40 segundos para el final del cuarto, un punto verde cruzó la lona y aterrizó en el rostro del campeón. Un láser. El árbitro extendió los brazos, equipo, y señaló la esquina de las gradas. Los agentes subieron las escaleras como una marea. El rayo desapareció, pero el ojo le quemó. El médico evaluó, encendió su linterna y dio el visto bueno. El jefe de policía ordenó una resonancia magnética y un registro de la línea. Los láseres ciegan, confunden, roban un segundo, y un segundo en el boxeo es una sentencia. El público abucheó, el rival se paseó por el centro como si intentara aprovechar el frío del susto, y Canelo acortó distancias con su jab, más afilado que antes, más feroz. No habría victoria fácil, ni error tonto. Al borde de la lona, el guardia de seguridad susurró por la radio, señal reactivada en el sector H. La casa ahora tenía rumbo. La campana lo salvó a ambos de un golpe que llegaría demasiado tarde. En la banca, el entrenador habló con franqueza, respira por la nariz, mátate el cuerpo, no cambies tu corazón por aplausos. Necesitan tu espacio vacío en el quinto. Da lo mejor de ti en el quinto. El Cutman le bajó la hinchazón, le revisó la vista y repitió, mire en su izquierda, empieza en el hombro. El jefe de policía se apoyó en la cuerda y les informó, identificación parcial del operador del láser. Plan C activo. Cualquier interferencia, paramos, cambiamos y castigamos. El árbitro llegó a la esquina, miró fijamente y explicó qué haría si se apagaba la luz, si aparecía un objeto o si salía sangre. Nada de suspense como en una película. Si la lesión es una falta intencional, descalificación. Si es un accidente, decisión técnica después de 4 asaltos. Reglas claras para una noche turbia. Sonó la campana para el quinto asalto. Canelo se puso de pie y la luz verde se encendió de nuevo. El rayo verde le cortó la retina y el árbitro detuvo el cronómetro, pero Canelo no esperó a que se le pasara el ardor, 2 jabs contundentes para medir el ritmo, un recto más potente para recordarle quién mandaba y pasos cortos para salir del punto ciego. Su rival intentó aprovechar la pausa, arremetiendo con el hombro, buscando el clinch que le cortaba el aliento y le ganaba segundos, pero recibió un gancho al cuerpo, instintivamente levantó la guardia y abrió la frente en una línea recta. El ruido en la arena creció, no de celebración, sino de ira. El público se dio cuenta de que había una mano sucia en las gradas. Tiempo, repitió el árbitro, señalando la zona. La policía subió las escaleras, recuperó el láser e inmovilizó a un hombre con gorra negra y mirada fría. Canelo respiró hondo, sintió que el ardor se calmaba y regresó al centro con una frase grabada en la cabeza. Si quieren un derribo en el quinto asalto, encontrarán terreno en su propio plano. Al reiniciarse, su rival soltó un zurdazo sorpresivo, que le dio en la punta del mentón y le dislocó el torso por milímetros. La tentación del abismo apareció, solo tenía que flexionar la rodilla, tocar el suelo con el guante y vender la mentira. Respondió con lo que tenía, disciplina. Protegió su orgullo, retrajo su postura, movió la cintura, amortiguó la presión sobre el cuerpo de su oponente y devolvió el fuego con 3 golpes cortos y silenciosos. Hígado, plexo, mentón. La campana cortó el aire como una cuchilla. El cántico estalló en secas órdenes. ¿Ves claro?, preguntó el médico. Claro. ¿Te pica? Pica. Puedo ver. En el banquillo, con hielo en los ojos, vaselina ligera, respiración rítmica y el entrenador trazando el mapa. En el sexto, rómpele las piernas. En el séptimo, rómpele la cabeza. En el octavo, rómpele la voluntad. El derribo que compraron no existe. Al sonar la campana para el sexto, la escolta en la pista convirtió al flagrante en un rastro. El hombre del láser llevaba una llave con un colgante de calavera en el bolsillo y una nota arrugada. Quinto o salida. Orden mantenida. La matrícula del coche negro aparecía escrita en el reverso del papel. El operador escaneó las cámaras de la ciudad y capturó al vehículo dando vueltas por la arena a baja velocidad, como un tiburón que detecta sangre y se toma su tiempo. El equipo de la fiscalía concluyó las conversaciones, arrestar al operador, continuar la investigación de los autores intelectuales y tomar de inmediato las huellas dactilares del maletín incautado durante la primera visita. Las escuchas telefónicas, a su vez, proporcionaron el eslabón perdido, una voz que confirmaba a «el poeta» entre el público,
el mismo apodo del hombre que aplaudió durante el pesaje y llamó al quinto, poesía. En el sexto asalto, Canelo desató la técnica y el resentimiento con la serenidad de un cirujano. Pisó por fuera, desquició la guardia de su oponente con un jab a la ceja y clavó el gancho en el cuerpo como una pala en tierra mojada. La respiración de su oponente cambió de timbre, más fuerte, más superficial. Intentó el clinch, hundió la cabeza en el pecho y probó un codazo disimulado al salir, una advertencia inmediata. El público presentía el punto de inflexión y comenzó a rugir por un nocaut, pero su esquina mató la tentación con un susurro agudo: no peleamos por la imagen, peleamos por el veredicto. El séptimo asalto trajo la misma crueldad paciente: toque alto, toque bajo, paso lateral, corte de distancia, y cada vez que su oponente respondía en línea recta, un muro invisible lo atrapaba: disciplina, ángulo y economía. No había prisa, había un veredicto. Tras bambalinas, intentaron el truco más ingenioso. Un empleado contratado, con una placa naranja, apareció con una colorida botella flexible que decía ser la botella favorita del campeón. El inspector la interceptó a 2 metros del vestuario, abrió el tapón y percibió un extraño olor dulzón. Tras una prueba rápida, retuvieron la botella y una cámara del pasillo apuntó al rostro del portador. Tembló, lo negó, balbuceó y finalmente la derramó. Me dijeron que era una bebida energética. Sí, lo era, pero para desorientar, no para acelerar el proceso. El jefe de policía respiró hondo y comunicó por radio que el partido estaba en modo desesperado. El fiscal, con pluma temblorosa, firmó la orden de registro e incautación en el restaurante con espejos donde habían fluido las conversaciones el día anterior. Ya no era sospechosa. Iba a la cárcel si el juez lo confirmaba. El octavo asalto se convirtió en una prueba de vida. Canelo abrió con una larga combinación, rompió la guardia, envió a su oponente contra las cuerdas y, cuando olió el nocaut, contuvo el ánimo. 2 golpes aterrizaron limpios, las piernas de su oponente flaquearon, el mundo clamaba por el golpe perfecto y él dio un paso atrás para no ceder a la imprudencia. El árbitro observaba, listo para intervenir si la avalancha llegaba. No llegó. El público abucheó un segundo, como exigiendo heroísmo sin saber el precio. El entrenador sonrió para sus adentros. Quienes caen en la trampa del aplauso le dan a la mafia la oportunidad que no obtuvieron con el golpe. El cronómetro marcaba el 9º, y desde la banca, la frase que atravesó todo el ruido: la victoria es tu grito. El resto es ruido criminal. En el 9º asalto, su rival salió feroz, impulsado por su propio miedo. Intercambió golpes contundentes, conectó un centro contundente, vitoreó y lanzó un contraataque que lo dejó mirando a través de su casco invisible. El árbitro decretó barrida, el médico se paró al borde de la lona, la multitud alternaba entre súplicas y furia. La respiración de ambos hombres ya era entrecortada. Cada paso les quemaba las pantorrillas, cada clinch se sentía como un abrazo de piedra. Canelo sintió un hormigueo en la mano derecha, la abrió y la cerró para asegurar el control, y quemó el reloj inteligentemente, anotando en el centro, asfixiando en las esquinas, sin dejar espacio para la lotería. En la esquina, el cutman tocó la hinchazón con hielo y dijo en voz baja: 3 minutos más de cabeza y corazón, y la ciudad escuchará a quien gobierne en su propio nombre. Fue durante el descanso previo al 10º asalto que la verdad se desvaneció. La radio del jefe crepitó con la frase que todos temían: el auto negro se mueve. 2 ocupantes. Zona de carga. El equipo de extracción ajustó la ruta de salida del campeón, trasladó los vehículos bajo tierra, cerró el túnel de servicio y envió un breve mensaje a la esquina: plan de salida Delta. Familia en un lugar seguro. Pero el infierno no se había rendido. Cuando se apagaron las luces al final del entrenamiento inaugural, un proyector anónimo iluminó la pared exterior del gimnasio. El video que prometían los mensajes comenzaba: Diego tambaleándose, agresivo, empujando al turista, la sangre, la huida. Y una parte que nadie conocía: minutos antes, el turista lo había humillado, lanzando monedas al suelo y profiriendo insultos. El video completo era un arma de doble filo, mostraba la agresión, pero también la violencia que la precedió. La gente en la calle se quedó quieta, hipnotizada, mientras la imagen temblorosa repetía insultos y puñetazos. Las reacciones estallaron en tiempo real. Algunos decían que Diego era un monstruo, otros, que era víctima de un sistema que humilla hasta el límite. En medio del torbellino, Canelo agarró el micrófono improvisado, encendió un altavoz y dijo: la calle no es un juez imparcial. Aquí juzgaremos nuestros errores y los corregiremos con trabajo. El público dudó, luego aplaudió, luego lloró. La noche continuó, pesada,
pero ahora el peso tenía un nombre y un rostro. Llegó la audiencia de la comisión atlética. Una mesa redonda, luces brillantes, preguntas directas. ¿Te arrepientes de haberte involucrado? ¿Abandonarías a tu amigo para salvar tu carrera? Si Diego vuelve a meterse en problemas, perderás patrocinios, proyectos sociales, ¿estás dispuesto a hacer eso? Canelo respondió a cada una con la misma firmeza con la que sostiene una cruz oportuna: lamento no haberme involucrado antes. No se abandona a un amigo, se reconstruye una carrera. Y si alguien vuelve a caer, nos levantamos. Los comisionados se miraron con frialdad. Al final, la decisión se pospuso. Podía pelear, pero bajo observación disciplinaria. Un espectáculo de control. Canelo se fue aliviado y furioso. Era libertad con un brazalete moral en el tobillo. Pero la pelea seguía. Y ahora, sabía, necesitaba transformarla en un símbolo. Cada golpe, una donación; cada asalto, un lugar en el tratamiento; cada victoria, un paso para sacar a otros de las calles. En la madrugada, antes de la pelea, Diego desapareció de la habitación de invitados. Solo dejó una nota pegada al saco de boxeo: no puedo ser tu peso en el ring. Saldaré mi deuda antes de que empiece tu pelea. Canelo corrió al garaje y encontró la puerta rota. En la pantalla de la cámara de seguridad, la imagen en blanco y negro: Diego, con la capucha sobre el rostro, se dirigía solo hacia el centro, y detrás de él, un coche oscuro con las luces apagadas. El próximo capítulo decidirá quién cae, quién se levanta y quién desaparece para siempre. ¿Podrás contener la respiración hasta el último segundo? Canelo encontró el coche oscuro aparcado con las luces apagadas en la esquina de la plaza central, donde Diego se enfrentó a 3 hombres encapuchados con un sobre arrugado en la mano. No hubo tiempo para negociaciones educadas. El primer secuaz avanzó, rasgó el papel y esparció por el suelo comprobantes de deuda, copias de la demanda y el video completo guardado en una memoria USB barata. O desapareces de nuevo o la carrera de tu amigo termina hoy, gruñó uno de ellos. Diego levantó las manos, diciendo que pagaría, que devolvería lo que debía a la justicia, a la víctima, al mundo. Canelo irrumpió por detrás, con voz firme, sin gritar: ¿quieres dinero? Tendrás un abogado. ¿Quieres silencio? Mirarás a la cámara. La calle se convirtió en un corro. Las farolas parpadeantes de la plaza iluminaron rostros tensos. El puñetazo llegó duro, rápido y certero. No de Canelo, sino de Diego, no contra nadie, sino contra el suelo, un puño cerrado, castigando su propia culpa. El sonido del impacto detuvo el conflicto. Los hombres se retiraron, al darse cuenta de que no tenían miedo de explorar allí. Desaparecieron en la noche como ratas quemadas por la luz. Diego miró a su amigo, con la sangre goteando de su mano agrietada. Se acabó. Pagaré por cada pieza de esto. Canelo respondió: entonces empieza ahora. A la mañana siguiente, Diego entró en la sala con la misma ropa sencilla de hospital, sin ocultar cicatrices ni maquillaje. El abogado presentó un plan: la mitad de la bolsa de la próxima pelea de Canelo se destinaría al fondo de rehabilitación y a la compensación del turista, la otra mitad a la renovación completa del gimnasio, además de un compromiso de servicio comunitario supervisado y tratamiento continuo. El juez observó, calculó y midió las llamas en sus rostros con ojos fríos. ¿Convirtieron esto en un espectáculo?, preguntó. Canelo le sostuvo la mirada: lo hemos convertido en una responsabilidad pública. El juez suspiró y firmó. Condiciones duras, pero con una salida. Diego no evitó el titular, encaró a la cámara del noticiero local y dijo con firmeza: no me aplaudan por pedir perdón. Aplaudan a quienes me dijeron que seguía siendo una persona cuando lo olvidé. En ese momento, todo el país vio a un hombre que no buscaba el heroísmo, solo nadaba para no hundirse de nuevo. La pelea llegó con el peso de un siglo. La arena estaba abarrotada, las luces giraban, los comentaristas dividiendo su tiempo entre las estadísticas de Habs y el escándalo del amigo. Cada asalto valía una bolsa que ya tenía un destino social sellado. Cuando sonó la campana, Canelo entró con la guardia alta y el corazón en la mano. Su oponente era peligroso, con poder de nocaut y una mirada hambrienta. Pero había algo nuevo en la postura del campeón: no luchaba para defender su cinturón, luchaba para demostrar que la fama no significa nada si no puede contener al que cae. En el tercer asalto, recibió un cruce que le abrió la espalda. La sangre goteaba sobre el escenario. El público contuvo la respiración. Canelo miró su propia sangre y sonrió levemente, no por valentía cinematográfica, sino porque comprendió que estaba vivo, completo, elegido para soportar ese peso. En el quinto asalto,
Conectó una combinación perfecta, cuerpo a cuerpo, y su oponente flaqueó. No cayó. Se abrazaron. El comentarista gritó. La multitud rugió. Y, sin embargo, lo más destacado no fue el puñetazo, fue la cámara que enfocó a Diego en la grada, con las manos temblorosas, respirando con dificultad, aprendiendo a no apartar la vista de su propia historia.